A la primera conexión, Leo Martín, porque repasábamos un poco qué es lo que había sucedido, sobre todo con los dichos del presidente argentino en este acto en el cenotafio en la Plaza San Martín, en el centro porteño, donde, entre otros elementos, lo que dijo es que hay una suerte de posibilidad de decisión de lo que él llamó malvinenses, a las personas que viven en las islas en Malvinas, y naturalmente eso generó muchísima repercusión y queremos también entender no solo una dimensión histórica, política o geopolítica, sino también incluso diplomática. Para eso le damos la bienvenida a Andrés Dachari, que es secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas. ¿Cómo estás, Andrés, Úrsula Asta y Leonardo Martín? Úrsula, Leonardo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, Buenas. gracias por atendernos. ¿Qué dimensión le das, Andrés? ¿Qué es lo primero que dirías sobre lo que dijo el presidente argentino? No, la verdad que es sumamente grave porque ya hace varios años que los británicos han entendido que es imposible apuntalar una situación de colonialismo en Malvinas. Obviamente estamos hablando de una práctica del siglo XVIII y XIX en el cual las potencias invadían territorios para el saqueo de sus recursos naturales por la fuerza y empezaron a mudar el eje de la discusión, pretendiendo apuntalar justamente el hecho de que las personas que hoy residen en Malvinas son un pueblo. Mm. Esta cosa que quizás parezca un juego de palabras, en realidad lo que te abre es la posibilidad de exigir un principio del derecho internacional, que es el principio de autodeterminación. Pero la condición esencial para que se pueda apelar a lo que es el principio de autodeterminación es que la población tiene que ser originaria y no como lo que sucede en Malvinas, que todos sabemos que en 1833 nuestros compatriotas y las autoridades que estaban legalmente constituidas fueron desalojadas por la fuerza. Esta cosa que la Cancillería británica hace años que viene persiguiendo se la regaló Milei a los británicos un 2 de abril frente a veteranos de guerra, frente al cenotafio de nuestros 649 héroes de Malvinas, rompiendo con una tradición centenaria de lo que era la Cancillería, con una forma de abordar el conflicto y sobre todo, inclusive yendo en contra de lo que es la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que es la que reconoce que justamente que en las islas hay una situación de colonialismo. Este año particularmente se cumplen 60 años de la vigencia de dicha resolución y que es un conflicto bilateral, es decir, es un conflicto entre el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República Argentina. Por eso el hecho de las palabras que dijo el presidente tienen una gravedad, no es una connotación semántica, no es una cuestión del barro político, por llamarlo de alguna manera, y lo que es peor aún, yo tengo casi la certeza de que ese comunicado no salió de la Cancillería. Es decir, y estas cuestiones son extremadamente graves. En el ámbito diplomático cada coma cuenta y me parece que realmente el error garrafal que cometió el presidente va a tener un costo muy, pero muy grande en la escena internacional al momento de apuntalar todos los apoyos en el mundo en el cual históricamente nosotros íbamos al Mercosur, a la OEA, a la CELAC, al G77 más China, al propio Comité de Descolonización, Claro. en el cual el principal argumento que esbozábamos era la integridad territorial en detrimento de la postura británica, y esto es importante destacar también, Argentina no se opone a lo que es la autodeterminación. Nosotros somos férreos defensores de la autodeterminación. Lo que decimos que es que Malvinas no aplica justamente por el hecho de ser una población implantada. Bien. Es Andrés Dachari con el que estamos hablando. Él es el secretario de Malvinas dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Esa empresa francesa. Andrés, ¿cómo andás? Leonardo Martín te saluda. Ahora, la dejaste picando que te preguntemos, ¿no? ¿De dónde sale eso que dijo Javier Milei? ¿No? Si decís que no sale de la Cancillería. No, sí, yo entiendo que debe ser de algún grupo de asesores y es más, mira, yo, en este Mm, sentido tampoco es un hecho aislado porque ustedes recordarán el año pasado, en una situación muy similar todavía cuando estaba Mondino de canciller, ella había hecho unas declaraciones muy orientadas con esta lógica de respetar el derecho de los habitantes. Y ese derecho de los habitantes claramente se asociaba con lo mismo, ¿no? Con lo que es el principio de autodeterminación. Pero también tengamos en cuenta que la política en la cual Milei ha propuesto para Malvinas, nosotros, todos los que seguimos el tema de Malvinas, estábamos muy atentos a la primera comunicación oficial que iba a tener este gobierno, que sucedió el 3 de enero del año pasado, justamente cuando lamentablemente se conmemora un nuevo año del inicio de la usurpación de 1833. Mm. En ese comunicado de la Cancillería,
otra vez aparecían palabras como establecer justamente una construcción de confianza recíproca, una agenda positiva, que eran las mismas palabras que se habían usado en el 2016 en el contexto del acuerdo Foro-Duncan. Entonces, otra vez esta lógica de tratar de agradar, tratar de seducir a la contraparte británica, que lo cual nosotros entendemos que es una estrategia absolutamente desacertada, y lo que tenemos que hacer es justamente incomodar a los británicos, no favorecerlos, porque cada vez que vos los favoreces, ellos lo toman como una oportunidad para perpetuarse en las islas, aumentar el saqueo de nuestros recursos naturales, avanzar en un proceso de militarización, y así ocurrió. Después de este ofrecimiento, por llamarlo de alguna manera, que hace nuestro país de poner la otra mejilla ante la situación de Malvinas, vino la visita de Cameron con la ratificación de que el Reino Unido permanentemente va a acompañar a los habitantes de Malvinas, vino el intento británico de avanzar 170.000 kilómetros cuadrados más, lo que es la usurpación de nuestro territorio nacional. 170.000 kilómetros, para que tengamos idea, es una Córdoba. Es decir, o sea que en el ámbito, digamos, nacional, pasó como si nada la intención de los británicos de expandir la usurpación de nuestro territorio, casi una provincia argentina más. Vinieron las propias declaraciones de Mondino diciendo que Malvinas era una nube negra. Creo que no hace falta mucho explicar esto, ¿no? Malvinas es una cosa que molesta en la relación bilateral con el Reino Unido, y toda una serie de cuestiones, lo que fue el voto que le cuesta el propio cargo a la ex canciller, el voto en Cuba, el voto en contra Palestina, que en realidad ahí uno de lo que está disparándose en el pie en la política en torno a Malvinas es que deja de validar el acompañamiento a todos los estados que solicitan el reconocimiento de su integridad territorial, y también algo muy peligroso, que es perder el apoyo del mundo árabe, que históricamente han apoyado nuestra postura en los distintos ámbitos internacionales. Por eso yo creo que claramente hay un entorno del presidente totalmente en contra de lo que es la cuestión de las Islas Malvinas, totalmente propenso a facilitar al máximo lo que es, y no lo digo honestamente desde una postura política, simplemente es imposible pensar otra cosa cuando uno hace el correlato de todo lo que sucedió en un año y medio. Es decir, no estamos analizando el último siglo de cómo se abordó la cuestión de las Islas Malvinas, sino todas cosas que el común denominador que tienen de esta gestión fue que favorecieron a los británicos. A ver si entiendo el punto, Andrés. Es decir, eventualmente dichos como estos y que esto se traduzca eventualmente de manera diplomática puede hacer que la Argentina pierda apoyos de algunos países que hasta hoy apoyan su reclamo legítimo sobre Malvinas. De hecho, ya sucedió hace 2 meses, por primera vez en un comunicado oficial de la India. eh, Mirá si la India conoce de colonialismo, ¿no? En Claro. su historia, fue por primera vez ellos mencionaron a las Islas Malvinas con el nombre que le dan los británicos. Esto me parece que es un dato absolutamente relevante. Esperemos, digamos, que no sea una tendencia de aquellos países que históricamente nos han acompañado, pero honestamente nosotros podríamos acusar a esos países. Podríamos acusar a esos países después de que hablamos de que las Malvinas románticamente tienen inquilinos, como lo dijo la canciller. Después de que un presidente dice que su sueño es que las personas que viven en Malvinas, entre comillas, elijan ser argentinos, como si hubiese un supermercado de nacionalidades. Es decir, me parece que es increíble lo que estamos atravesando, y realmente para entender lo grosero del error cometido, te lo propongo, Úrsula, pensado al revés. ¿Vos te lo imaginás un 2 de abril al primer ministro británico diciendo en la plaza de Trafalgar que su sueño es preguntarle al resto de los argentinos si quieren recuperar su integridad territorial? Claro. Es tan absurdo y tan contrario a lo que es nuestra patria, a lo que es nuestros intereses nacionales, como hacer un ejemplo de esas características. Andrés, y de los recursos naturales, ¿qué es lo que está explotando hoy Gran Bretaña de territorio argentino a partir de esta usurpación de las Islas Malvinas? Vos hoy tenés los mayores daños, la mayor afectación a nuestros recursos naturales, hoy están dados por los recursos piscícolas, a partir de las licencias ilegítimas que se otorgan a lo que son distintos países y entidades. Es decir, hoy quien mayor explota nuestros recursos naturales en lo que tiene que ver con la cuenca de Malvinas de manera ilegal es España, segundo Corea del Sur, y tercero lo que se conoce como la provincia rebelde de Taiwán. Es decir, que es no es un país reconocido por la República Argentina, y que ahí vos fíjate que esto también es muy interesante lo que vos preguntás, Leo, porque todos los años nosotros vemos en distintos medios la flota china que saquea del Atlántico Sur con esa ciudad flotante.
Lo que pasa en la milla 201 son aguas internacionales. Ahí lo que nosotros tenemos que reclamarlos, porque estas personas hacen 14.000, 15.000 millas para venir a pescar nuestros recursos y no lo hacemos nosotros que están a 200. Pero quienes objetivamente hoy están saqueando los recursos naturales de la Argentina son estos tres países. Perdón, Taiwán no es un país, pero con las legítimas licencias otorgadas por el Reino Unido. Y lo otro que es absolutamente grave es justamente el intento, como lo han ellos mismos declarado, de fortalecer cada vez más la infraestructura que vos tenés en Malvinas como una nueva puerta de ingreso hacia Antártida. Es decir, vos hoy tenés 5 puertas de ingreso: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina, y Malvinas, obviamente con una gravedad total para lo que es no solo la integridad territorial de nuestro país, sino inclusive el desarrollo y profundizar lo que es el saqueo, y obviamente esa Antártida que vemos que permanentemente el sistema del Tratado Antártico está puesto en jaque, contar obviamente con un sostén logístico que les permita profundizar, digamos, lo que es sus intenciones de invadir otra parte de la Argentina, como es la Antártida Argentina. Este año que pasó, en realidad hubo un hecho que resonó mucho aquí en la Argentina, que fue que Reino Unido aceptó devolverle a Mauricio el archipiélago de Chagos, y se decía, bueno, ¿y en qué se parece, qué similitud, qué diferencia hay en eso con las Islas Malvinas y la Argentina? Me gustaría que nos aportes tu mirada sobre eso para comprender. Me parece muy interesante tu pregunta, porque en función a lo que fueron las declaraciones del presidente, el ministro de Defensa quiso saltar sobre la granada, ¿no? Diciendo que nosotros teníamos que ser potencia para recuperar las Malvinas, entre comillas. Mauricio no es un país que está en el G7, Mauricio no tiene fuerzas armadas. Lo que tuvo Mauricio fue una coherencia en su justamente intento de recuperación de su integridad territorial, que también lo sucedía obviamente la usurpación por parte del Reino Unido. Para que tengamos una idea, la resolución de Naciones Unidas que ampara Malvinas es la 2065, la que trata la cuestión de Chagos es la 2066. Lo que han tenido ellos es una coherencia de mantener una misma postura, que también esto eh, era un reclamo previo a que asuma el presidente Milei. Es decir, los argentinos hemos sido eh, muy tendientes a modificar en 180 grados la forma en la cual administramos el conflicto de Malvinas desde el Claro, retorno de no, la democracia. no es solo este momento de Milei, sino que antes No, también ya pasó veníamos. acuerdos de Ya- Madrid, bueno, acuerdos exacto. Forador y Duncan. Claro, es decir, Alfonsín lo llevó de una manera, Menem de otra, de la Rúa de otra, Néstor, es decir, cada vez que había una alternancia, esto afectó. Pero lo que es interesante que hizo Mauricio para la recuperación de lo que es el archipiélago de Chagos es justamente mantener una coherencia en el tiempo, desde el 80 que mantiene la misma política, y después otra cosa que está muy bueno que vos cités los tratados de Madrid, porque en los tratados de Madrid nuestro país hace lo que se denomina el Pacto de Caballeros y quita el tema de Malvinas de la Asamblea General y lo lleva al Comité de Descolonización, que es un organismo menor, por llamarlo de alguna manera, dentro de la estructura que tienen las Naciones Unidas. Chagos no hizo esto y lo que logró fue solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Consiguió los votos en la Asamblea General, fueron a la Corte Internacional, la Corte Internacional le dio la razón, y gracias a eso, que podríamos llamar que es la mayor presión que se puede lograr construir en lo que es el sistema internacional, es que luego de 2 años de emitida esta opinión de la Corte Internacional de Justicia, iniciaron las negociaciones y lograron la firma de un acuerdo para que la República de Mauricio recupere su integridad territorial en el Océano Índico. Por eso, insisto con esto, por supuesto que vivimos en un mundo en el cual yo tengo una conceptualización muy realista de las relaciones internacionales, es decir, claro que el poder te determina distintos tipos de acciones, pero lo fundamental es una coherencia. Nosotros hemos viajado, nosotros los argentinos, hemos viajado a Brasilia para pedir que por favor Brasil complejice lo que es la logística de Malvinas, no favoreciendo lo que es la presencia de buques británicos, no abriendo los aeropuertos, y 4 años después hemos viajado para pedir exactamente lo contrario. Entonces, eso te hace impredecible en el mundo, eso te hace que no sepas honestamente cuál es tu deseo respecto a Malvinas, y los países son como personas, es decir, nadie se quiere asociar a alguien impredecible, porque más allá de la convicción de que el colonialismo es algo malo, más allá del común denominador que vos puedas construir a partir de la presencia de una potencia extrarregional en el Atlántico Sur,
no son gratuitos los apoyos de otros países. Por supuesto que el Reino Unido te opera y que de cierta manera te hace sentir el hecho de habernos apoyado. Por eso yo creo que es fundamental que reconstruyamos una política de Estado. En este sentido era muy bueno el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, que se había creado 3 años atrás. El año pasado hubo una sola sesión, que justo esa sesión se da en el acuerdo de lo que fue otra vez el restablecimiento de vuelos, tener una mirada cooperativa para lo que es... vos fíjate esto, queremos acordar un acuerdo en materia de pesca con el país que saquea nuestros recursos naturales. Es decir, no hay más incoherencia con eso. Entonces, El a conocido partir... como acuerdo del Mondino-Lamy sería ese, Exacto, claro. pero inclusive parece una tomada de pelo. ¿En serio vamos a favorecer información de pesca a quienes nos saquean nuestros recursos ictícolas? Me parece que no hay mayor defección posible que una cosa de esas características. Obviamente, en ese Consejo Nacional de Malvinas no se pudieron construir consensos de apoyo a esto. ¿Y cuál fue la decisión de la Cancillería? Suspenderlos. O sea que ya estamos a casi 8 o 10 meses, contrariando inclusive una ley de que el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas no está operativo. Pero creo que es clave, es decir, es muy difícil salir de lo que han sido estas declaraciones del presidente. Creo que la única manera sería un comunicado rectificando justamente sus dichos. Honestamente no creo que vaya a suceder y creo que realmente los efectos los vamos a empezar que ojalá por supuesto no suceda, por lo que tiene que ver la posición argentina, por lo que tiene que ver la recuperación de nuestra integridad territorial y sobre todo eh, cómo mirás a un veterano de guerra, ¿no? Cómo mirás a un familiar de un caído después de una situación así, cuando Argentina salga a cosechar votos en la escena internacional a partir de esto. Pero más allá de eso, y creo que igualmente la tarea doméstica que tenemos previamente a esto es no pensar Malvinas excluyentemente desde la Cancillería. Creo que Malvinas, si verdaderamente requiere de una estrategia, tienen que estar todas las dimensiones del gobierno presentes. Tiene que estar la parte económica, la parte Claro. política, la parte social, y ahí recién vas a poder hablar de una verdadera política de Estado en torno a Malvinas. Es Andrés Dachari, él es el secretario de Malvinas dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Andrés, muchas gracias por este paso aquí por Radiográfica, es un placer y les seguimos pronto seguramente. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de poder charlar estos temas a disposición cuando sea necesario. Muchas gracias. Bueno, estaba allí desde el sur de nuestro país con la comunicación que teníamos con Andrés Dachari, que se encarga de la materia para la provincia justamente de la cual pertenecen las Islas Malvinas. Así que allí lo escuchábamos en importantes aportes sobre bueno, la discusión de la Argentina hoy, pero también histórica